La samaritana Venezuela. Por tiempo en tiempo se escucharon, en meses, en semanas y en días enteros, noticias buenas y noticias malas de una samaritana llamada Venezuela. Yo como venezolano le puedo decir que los medios de comunicación de afuera dijeron lo que era y dijeron también lo que no era. Nuestros medios de comunicación escondieron y enseñaron, y se produjo aquí informaciones aún de descrédito de la llamada samaritana Venezuela. Se produjo entonces dentro de esta Venezuela una proliferación de información para que cada hombre y mujer, viendo realidades adversas, comenzaran a salir de su país. En estos países donde cada venezolano comenzó a hacer una mejor vida, una mejor historia, un mejor progreso o sencillamente un respiro a lo que se estaba viviendo, muchos se comenzaron a conseguir con paredes, bloqueos y rechazos en sus familias y a sus propias vidas. Me enteré de personas que llegaban y eran sacados de los hogares donde podían estar alquilados. Personas que le pagaban sueldos mínimos hasta de la mitad del rango que había establecido los países del exterior. Mujeres que se prostituyeron venezolanas para poder conseguir en su desespero el sustento que tanto fueron a buscar. Niñas de 14, 13 y 15 años las comenzaron a prostituir aún en medio de los viajes para poderle otorgar beneficios en una mejor vida. Vi cómo hombres dejaron sus hogares solos, con sus hijos pequeños y sus mujeres desamparadas para ir tras una mejor oportunidad. A estos hombres los explotaron, les hicieron injusticias en otros países. Estos hombres, con sus manos, con su sabiduría, con sus esfuerzos y sus estudios, quisieron sacar adelante a su nación y a su familia, y se consiguieron con paredes, obstáculos, injusticias en otros países. Inmediatamente las redes comenzaron a saturarse desde Venezuela hacia el exterior de cómo cada país extranjero comenzó en sus años anteriores a tener recursos y beneficios de Venezuela, la llamada samaritana. Comenzaron a lanzar campañas para hacer que el mundo entendiese que en un momento necesitaron de esa samaritana Venezuela. Hoy en día, por esta enfermedad, muchos de los venezolanos que se habían ido comenzaron a salir de forma violenta a su país, sin importarle lo que perdieron, sin importarle lo que vendieron, sin importarle lo que dejaron, y aún sin importarle cómo lo van a recibir en esta amada Venezuela. Yo como pastor en el centro de Caracas, Venezuela, te hablo con testimonio y verdad de lo que te estoy diciendo hoy. Vi con mis propios ojos familias enteras desmembrarse y desunirse por buscar un sueño que nunca se logró. Pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía en mi intimidad lo que hicieron con mi samaritana Venezuela. Y me consigo una palabra en el libro de Mateo, capítulo número 7, verso 2. Y dice la palabra: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás
medido. Dios trabaja con medidas. Y Dios, como es justo, siempre coloca medidas. Y hoy aún hay venezolanos fuera y venezolanas fuera. Porque la samaritana, lo único que quiso Dios enseñarle al mundo es que usted tenía la oportunidad de bendecir a un extranjero. Y no cree usted que la bendición de Dios se va a presentar Él desde los cielos o con un manto blanco para decirte: sírveme un plato de comida o dame un alojo. No, la Biblia dice hasta el día de hoy que nosotros seremos visitados aún por ángeles sin saberlo. Por cuanto a uno de estos mis pequeñitos, dice la palabra, viste desnudo, estuvieron en la cárcel, no les diste de comer, por cuanto a ellos no lo hiciste, a mí tampoco me lo hiciste. Óigame, pero también hay venezolanos fuera que le pusieron el pie para que sus propios paisanos se cayeran y no consiguieran el destino de su mejor vida. Sí, también hay venezolanos fuera que en vez de recomendar y facilitarle la vida a sus paisanos, se encerraron en su confort y en su comodidad. Para ellos no, darle la oportunidad a otros que crecieran. Esta palabra creo que es para ti hoy. ¿Bajo qué medida usted vive hoy? ¿La medida justa o injusta? Jesús también le tocó ser extranjero. Y a Jesús también le tocó en el libro de Juan capítulo 4 verso 9 al verso 10, que quiero leer con mi amado pastor Franco hoy. Esta palabra, a Jesús también le tocó pedir agua. Y se consiguió que una persona en la que no tenían trato las etnias, los grupos y las religiones, se tropezó Jesús con alguien para pedirle agua. Óyeme, Jesús no representaba una comunidad. Jesús no representaba a un tipo de color. Jesús no representaba a un tipo de tolda política. Jesús no representaba a una etnia. Jesús representaba y representa el reino de Dios establecido en la tierra. Ahora, cuando tú entiendes que tú eres representante, embajador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en la tierra, tú tienes que liberarte de complejos políticos, religiosos y de esfera global, porque tú no te perteneces a ti, tú eres un embajador del reino, y en cualquier lugar que tú te encuentres, tú puedes hacer la obra de Dios. Aleluya. Quiero leer esto, libro de Juan capítulo 4 verso 9 al 10. Mira lo que le dicen a Jesús. Amén. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le dice: si conocieras el don de Dios. ¿Sabe qué es el don de Dios? La palabra don significa regalo. Y hay personas que son un regalo para la tierra. Y hay gente que, samaritanos, venezolanos, que fueron a visitar lugares extranjeros que aquí fueron muy especiales, pero afuera siguieron siendo especiales. Fueron un regalo de Dios para la tierra. ¿Y sabe qué hicieron muchos? Cerraron las puertas. No entendieron que había un don de Dios frente a ellos. Y sí pidieron agua, y sí pidieron alojo, y pidieron un poco de comida. ¿Y sabes qué se consiguieron? Gente que no entendió en el espíritu
la identidad, no de un venezolano, no de una venezolana, sino de un don de Dios frente a ellos. Aleluya. Te hago una pregunta hoy. ¿Bajo qué medida usted vive hoy? Y se lo voy a volver a repetir. ¿Medida justa o medida injusta? El libro de Lucas, con esto te voy a cerrar esta palabra. Lucas capítulo 10, verso 29 al 37. Habla de una historia de un buen samaritano. Y quiero que la oigas rápidamente, léela rápidamente. 6 versos quiero que oigas y prestes mucha atención. Amén. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Aleluya. Y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo llevó a un hotel y mire lo que hizo después. Otro día al partir sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aleluya. Óigame, ¿usted sabe cuántas personas robaron en las carreteras? ¿Usted sabe cuántas personas venezolanas se quedaron sin nada en el camino? Personas que le sustrajeron sus carteras. Personas que quedaron sin nada en el camino y necesitaron ayuda. Y esa ayuda no llegó. ¿Y sabes qué pasa ahora? Esa misma gente hoy está viviendo la consecuencia de su medida. ¿Sabe cuál fue su medida? Injusta. ¿Sabe cuál fue su medida? Incorrecta. ¿Sabe cuál fue su medida? Cerrar puertas. ¿Y sabe cuál será su recompensa? La misma. Yo no te estoy hablando lo que yo quiero hablarte hoy. Yo te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Ahora, este hombre se consiguió con un religioso y se consiguió con un levita que servía en el templo también. Y ninguno de los dos le abrió la puerta. Te estoy hablando que el corazón del hombre por sí es malo. El corazón del hombre de por sí no quiere ayudar. El corazón del hombre de por sí no quiere abrir puertas. Y el corazón del hombre de por sí no quiere despojarse para darle a otros. Pero Dios te va a medir a ti. Y a ti te va a tocar la puerta un pobre. Y a ti te va a tocar la puerta un niño. Y a ti te va a tocar la puerta un anciano. Y a ti te va a tocar la puerta un extranjero. ¿Y sabes qué te está diciendo Dios con cada puerta que te tocan? Aquí estoy yo para saber cómo tú vas a actuar. En la medida que tú actúes, yo actuaré contigo. Alabado sea Dios. No había agua para Jesús, pero tampoco había para este pobre hombre, que si había sido robado en el camino, había una vista de gente que pudiese hacerse de una ayuda para él. Hasta que llegó ese buen samaritano y pudo atender a ese hombre. Y dice que lo recogió, y dice que sanó sus heridas, y dice que lo llevó a un hotel, y dice que le dio de comer, y dice que luego le dejó pago todo, y le dijo: y si hay algo que falte, yo te lo pagaré también. Quemaron a venezolanos dentro de su casa. Los sacaban a las calles para que los golpearan. Y el Espíritu Santo me decía, cuando comenzó la cuarentena, lo que vivió Venezuela en el 2018 y 19 lo vivirán otros países que no han entendido cuando yo hago mi visitación, me decía el Espíritu Santo de Dios. Ahora yo quiero hablarle a los venezolanos que están fuera: no haga lo mismo que le hicieron a usted, y no se comporte igual que como se comportaron con usted.
y no cierre su corazón de venganza. Yo quiero que usted abra su corazón a ayudar y a bendecir a otros. También hubo gente que ayudó a la samaritana Venezuela por el mundo. También hubo gente que abrió sus puertas. También hubo gente entendida que supo lo que es amar al prójimo. Y hubo personas que hasta hoy lo están haciendo. Hoy bendecimos sus vidas, los abrazamos y le pedimos a Dios que le sobreabunde, porque usted entendió el tiempo de ser transicionado en lo que Dios quiere hacer con esta amada Venezuela. Jesús tomó una mujer adúltera para medir la santidad de un pueblo. Todos querían apedrear a una mujer adúltera y todos se sentían más santos y todos se sentían mayores y superiores y todos creían que ellos eran mejores. Y cuando llevan a esta mujer a Jesús y le dicen: la sorprendimos en adulterio y la ley dice que hay que apedrearla, y Jesús, ignorándolos por un rato, se puso a escribir en el piso, porque ¿sabe qué hace Jesús? Con tus necedades las ignora, para al final levantar su mirada y decirle: si hay alguien por allí que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Yo no sé cuándo será tu proceso de transición, pero no te acumules injusticias en tu vida, porque cada injusticia que tú hagas, la medida que tú midas, tú serás medido. Óyeme algo. Y esta mujer la llevaron donde Jesús, y lo que ellos pensaban que era inmundo, lo que ellos pensaban que no tenía oportunidad, cuando la traen a Jesús, ¿tú sabes quiénes tenían más pecado que ella? Los que la querían apedrear, los que tenían el juicio en su mano. Y ese día todos se fueron detrás, con las cabezas abajo. Y yo dije un mensaje que se llama Soltando la Piedra. ¿Y dónde quedarían las piedras? Hoy te quiero decir a través de esta red: Dios quiere hacer algo contigo poderoso, pero tú tienes que aprender a tener medidas justas y correctas para que Dios te promueva y añada sobre tu vida lo que Él tiene que añadir. Quizá hoy tú estás siendo medido. Quizás tú estás siendo hoy entendido de los tiempos, pero a ti te están tocando una puerta diariamente y te están llamando. ¿Y tú sabes qué dijo al final del texto? Haz tú lo mismo. Después que ese hombre recogió a ese samaritano, lo atendió, ¿sabes qué le dijo Jesús al final de la parábola? Haz tú lo mismo. Hoy Dios quiere que tú hagas lo mismo y que comiences a abrir puertas, porque la samaritana Venezuela se está regresando. La samaritana Venezuela empezó a desesperarse y a venirse a su país a buscar abrigo. Pero óyeme, tú serás medida, tú serás medido. Y hoy te estoy diciendo una palabra de parte de Dios para que seas consciente de que lo que vienes haciendo no está bien. Pero Dios quiere que tú hoy comiences a revertir esa suerte y comiences a trabajar bien para el reino de Dios y su justicia. Dios te bendiga. Soy el pastor Enrique Bello del Centro Cristiano Familiar Sueño de Gloria.